¿Listo? Ahora Continuamos. continuamos con el ejercicio de circuitos de corriente alterna. El ejercicio dice, a un circuito RL con radio igual a 5 ohmios y inductancia igual a 2 milihenrios, se le aplica una tensión B1 igual a 150 CN de 5000 T voltios. Ahí es su impedancia compleja, nos dice. O sea que de este circuito debemos hallar la impedancia compleja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? La impedancia compleja, como ya les he explicado, está dada por esta ecuación, o está dada de esta forma. Z, que es la impedancia compleja, tiene una parte real, que es la parte de la resistencia, o más menos una parte imaginaria, en I, que esta parte es de la reactancia. La reactancia puede ser capacitiva e inductiva. En este caso tenemos una reactancia inductiva, ¿no ve? Ya. Ahora debemos hallar su impedancia completa. Debemos hallar este valor, nos dice. Entonces, a simple vista ya tenemos la parte real, que es la resistencia, 5 ohmios. Ahora nos falta hallar esta X. Y ahora les tiene que darle dos fórmulas nuevas, que es la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva. La fórmula para la reactancia capacitiva para hallar es esta, es el menos 1 sobre WC. Y en su forma fasorial sería de esta manera. La reactancia capacitiva siempre viene acompañada del signo negativo, mientras que la reactancia inductiva siempre está con el signo positivo. Y su fórmula es WL. Ya, esta es la fórmula. Ahora de nosotros el ejercicio tiene una reactancia inductiva. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta. XL igual a WL. Entonces nos vamos a nuestro documento. Tenemos acá reactancia inductiva XL. Por la fórmula está dada por WL. ¿Ya? Ya. ¿Y de dónde sacamos la W, chicos? Sacamos de la tensión que nos da. ¿No ve? Les recuerden que la tensión B, aquí les voy a colocar, acá, B es igual a un B máximo, sen de WT más menos un ángulo de desfase, θ. Ya. En este caso, ¿cuánto es el ángulo de desfase? Como me respondieron, esta desfase es 0. Entonces, la W lo sacamos de la señal de voltaje. Ya tenemos el valor de W y también vamos a tener el valor de la inductancia, que es 2 milihenrios. Entonces, estamos W igual a 5000 por 2 milihenrios. Sería 2 por 10 a la menos 3. Voy a colocar subíndice, menos 3. Ya. Entonces, ¿cuánto nos saldría nuestra XL? Vamos a hacerlo acá, 5000 por 2 por 10 a la menos 3. 10, ¿no ve? 10 nos sale, nuestra inductancia L. Esto en 10 directamente. Aquí ya está el valor en. ¿Cuáles son sus unidades de esta reactancia, chicos? Entonces tiene ohmios. Ohm. Ya. Ahora los reemplazamos acá directamente en este valor o en esta forma, como nos pide. Entonces tenemos la parte real, que es 5, más, este sería como es inductiva, sería positivo, y XL nos salía 10. Y este
y este valor también sería ohmios. Esos son los valores. Ahora, para hacerlo más interesante, lo colocaremos en forma polar. 5 más 10i. Ahí se me olvidó colocar en forma polar. Sería 5 raíz de 5 con un ángulo de 63.43. 5 raíz de 5 con un ángulo de 53.43 grados. Y este sería el valor de la respuesta de este ejercicio. ¿Están de acuerdo? Ahora pasamos con el siguiente ejercicio, que nos dice: construya los diagramas fasoriales y de impedancia y determinar las constantes del circuito para la tensión y corriente siguientes y el valor de su componente reactivo. Nos pide varias cosas. Ya, estos son los valores. Nos da el valor de voltaje, nos da el valor de corriente. ¿Ya? Entonces ahora debemos hallar los diagramas fasoriales. Entonces nos pide hallar todo este valor de voltaje en fasor y este valor de corriente en fasor. B en función del tiempo tiene que ser B minúscula casi. Ya. Ahora, ¿cómo hallamos su fasor de esta? Su fasor está dado por el voltaje eficaz por el ángulo de desfase, ¿verdad? Esa es su fórmula. Entonces, el fasor B, el voltaje en fasor está dado por el voltaje eficaz con un ángulo de desfase θ. Más menos θ, puede ser negativo o positivo θ. Más menos, vamos a θ, signo θ. Listo. Entonces ya como tenemos eso, ahora tenemos que hallar el voltaje eficaz. Ya. El voltaje eficaz también se lo llama directamente B, pero colocamos voltaje eficaz aquí para que no se olviden. Va a ser igual a, ¿qué fórmula hemos hecho? Es el voltaje máximo sobre la raíz de 2, ¿no? Es la fórmula del voltaje eficaz. Ahora solamente nos quedaría reemplazar. Al reemplazar tenemos un voltaje máximo de 150 sobre la raíz de 2. Solamente voy a copiar todo esto. Entonces nuestra B sería 50 sobre raíz de 2. ¿Cuánto sería? 50. Dividido entre la raíz de 2. 75 raíz de 2. ¿Ya? 75 raíz de 2. Diseño. Colocamos 75 por la raíz de 2. Y el ángulo de desfase, ¿cuánto va a ser? 45 grados. Listo. Ya está en su forma fasorial, se diría, ¿no? Pero está en forma polar también. Está en forma fasorial, pero lo decimos. Ahora también la corriente debemos colocarla en su forma fasorial. De la misma manera, la corriente fasorial y que va a ser igual también la I eficaz con un ángulo de más menos θ. Esta θ, aquí está. Entonces, hallamos la I eficaz. ¿Dónde está? Esto creo que los va a confundir. Directamente lo colocaré B eficaz. Aquí también lo colocaré I eficaz. Se pueden confundir con este de acá. I eficaz va a ser igual a la corriente máxima
y máxima sobre la raíz de 2. Ya tenemos eso, ahora nos queda reemplazar nada más. ¿Cuánto es la corriente máxima? Es 3, ¿no? 3 sobre la raíz de 2. Listo. Y aquí tenemos nuestra I eficaz igual a 3 dividido entre raíz de 2. 3 dividido entre la raíz de 2. Y nos sale 2.12. 2.12. Y con el ángulo de desfase de menos 15 grados. Listo, ya tenemos esos valores. Ya tenemos el voltaje eficaz. Sí, ya tenemos esos valores. Este no sería la I eficaz, sería la I total del fasor. Esto me he confundido. Esta es la I total del fasor. Y este sería la I eficaz. Y la I total, total del valor del fasor sería este. Me confundí, chicos, van a disculpar. Y con el ángulo más. Aquí sería con el ángulo. Con ángulo de menos 15 grados. Listo, este sería el valor. Lo voy a colocar con amarillito. Tenía que colocar en automático negro. Listo. Y para el voltaje lo mismo. Este sería el voltaje. Y el voltaje eficaz. Solamente el voltaje eficaz sería 75 raíz de 2. Tenemos entonces, como se ha entendido, ya tenemos el valor de en fasor del voltaje y de la corriente. Ahora nos pide hallar el valor de la impedancia. Entonces hallamos el valor de la impedancia. Entonces tenemos por la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia Z. Entonces de aquí tomamos la impedancia Z, que va a ser igual a el voltaje sobre la corriente. Ley de Ohm para circuitos de corriente alterna, ¿no? Entonces tenemos el valor del voltaje, que es 75 raíz de 2 con el ángulo de 45. Copio esto sobre el valor de la corriente, que es 2.12 con ángulo de menos 15. Todo esto en transparente. Entonces, ¿cuánto nos saldría la Z? Vayamos directamente. Digamos, ya sabemos hacer operaciones con números complejos. Yo directamente la calculadora voy a poner 75 raíz de 2 con un ángulo de 45 grados. Vamos a ellos. Aquí está, así, con un ángulo de 45 grados. Y abajo 2.12 con un ángulo de menos 15 grados. Y me sale este valor, pero yo quiero en forma polar. Me sale 50 con un ángulo de 60 grados. Creo que cabales. Vamos a rayos. Aquí se me fue. Hasta 50 con un ángulo de 60. 60 grados directamente. 50 con un ángulo de 60 grados. Verifiquen ustedes también que salgan ese valor. Tal vez yo me he confundido. Bien, entonces esto lo resalto. Ese valor. Ya tenemos el valor de la impedancia. Ahora, ¿qué más nos pide? Ya tenemos ya tenemos. No, tenemos que dibujar sus diagramas fasoriales. Sus diagramas fasoriales sería esta. Para el primero.
Ya tenemos el primero. El diagrama para el voltaje es de, aquí está el voltaje con un ángulo de 45 grados. Aquí está, un ángulo de 45 grados. Y tenemos el diagrama de la corriente que está hacia abajo con el respectivo grado de menos 15 grados. Acá está. Listo, dibujamos sus diagramas fasoriales. Ahora este también. Tenemos este valor de 50 con ángulo 60. También dibujamos su diagrama fasorial. Aquí está. El valor de Z que es 50 con el ángulo de 60 grados. Ya. Ahora nos pide hallar el valor de su componente reactivo. ¿No ven? Entonces, de aquí de su forma polar, aquí también lo voy a poner en su forma polar esta impedancia, nos da que es 25 más 43.33. Colocamos con sus 25.01, creo que sí así era, 25.01, 02 sería, ¿no? Más 43.33. Más 43.33. ¿Sí está bien? En I. Aquí también otra pregunta por puntos. Entonces, claramente de la impedancia en su forma cartesiana, vemos que la componente reactiva es un inductor. Entonces utilizamos la fórmula para hallar la componente del inductor, que es esta. XL igual a WL. De aquí hallamos el valor de la inductancia L, lo que nos pide. Entonces L va a ser igual a XL sobre W. W negativo. Digo minúscula. Ya. Ahora solamente despejamos. Y reemplazamos datos. XL tenemos el valor. ¿Dónde está? No sé por qué puse aquí esto. Era más abajo. Era acá, ¿no? Sí, acá era. Ya. Acá era donde estamos hallando la impedancia. XL, que es la reactancia inductiva, sería 43.33 por la frecuencia. La frecuencia es 5000. Anotamos 5000. Entonces, ¿cuánto saldría el valor de nuestra inductancia? Yo lo voy a hacer 43.33 sobre 5000. Sería 8.67 milihercios. 67 milihercios. ¿Listo, chicos? ¿Se ha entendido? Listo. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, al ejercicio 10, que dice: las impedancias Z1 y Z2 de la figura están en serie con una fuente de tensión de, nos dan su valor en su forma fasorial, de 100 con un ángulo 0. Entonces, hallar la caída de tensión en cada una de ellas y el diagrama fasorial correspondiente. Y el diagrama que nos dan es esta. Nos dice que las impedancias Z1 y Z2 están en serie. Como podemos ver, están en serie. Una fuente de tensión de, esta fuente de tensión de 100 ángulo 0. Nos pide hallar la caída de tensión en cada una de ellas. Nos pide hallar la caída de tensión en Z1 y la caída de tensión en Z2. ¿Ya? Estos son los datos que nos da. Z1 nos da 10 ángulo 0 y Z2 nos da 4.47 con un ángulo de 63.4 ohms. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Como es un circuito en serie, debemos hallar la corriente que está proporcionando esta fuente. De aquí, siempre se ha dicho que sale la corriente sale del negativo hacia el positivo. Está saliendo una corriente que está pasando por esta impedancia y también está pasando por esta impedancia.
Y esa corriente que está pasando por cada una de esas dos impedancias es la misma corriente, chicos. La misma corriente. Ya, entonces, hallamos el valor. Nos dice hallar el valor que nos pide. Hallar la caída de tensiones en cada una. Tenemos que hallar el voltaje acá y el voltaje acá. ¿Ya, chicos? Entonces, como es un circuito en serie, estas dos impedancias se pueden sumar y formar una impedancia equivalente. Entonces hallamos esa impedancia equivalente. Z equivalente. Ajusto mi Q. Es la que pausea el video. ZE no lo voy a poner. Ya, entonces ZE va a ser igual a Z equivalente, va a ser igual a Z1 más Z2. Entonces, haciendo la suma correspondiente, Z equivalente va a ser igual a Z1, que es este valor. De aquí directamente lo voy a poner 10 ángulo 0 más Z2, que es 4.47 con un ángulo de 63.4. ¿Cuánto sale el Z equivalente? Ya como no quieren hacer ustedes, yo voy a hacerlo. Pero me van a corroborar. 10 ángulo 0 más 4.47 con un ángulo de 63.4. Nos sale este valor, pero yo lo quiero en fasor, digo en forma polar. Obvio que está en fasor. Ya, aquí está. Nos sale 12.65 con un ángulo de 18.42. 12.65 con un ángulo de 18.42. Ya tenemos la Z equivalente. Ahora debemos hallar la corriente que está pasando por cada uno de los circuitos. Como les dije, que es la corriente es la misma, les dije, ¿no? Entonces la corriente que va a pasar por la Z equivalente va a ser la misma corriente que va a pasar por Z1 y la misma corriente que va a pasar por Z2. Entonces, por la ley de Ohm, tenemos B va a ser igual a la corriente por la Z equivalente. Z equivalente. Entonces de aquí despejamos la corriente. La corriente I va a ser igual a el voltaje sobre el Z equivalente. Entonces el voltaje es el voltaje proporcionado por la fuente, que es 100 ángulo 0 sobre la Z equivalente que hemos hallado acá. Y entonces el valor de la corriente nos sale. Ahorita vamos a hallar el valor de la corriente. 100, directamente 100, ya es el ángulo ahí, que es 0. 12.65 con un ángulo de 18.42. Esto lo quiero también en forma polar. Lo malo es que no me da los valores que quiero. Aquí está. Es 7.9 con un ángulo de menos 18.42. Ese es el valor de la corriente. 7.9 con un ángulo de menos 18.42 grados. Ya tenemos el valor de la corriente. Esta está medida en amperios. Ya, esto está en ohmios.
no me estoy olvidando poner las unidades. Es mucho, muy importante poner las unidades, chicos. Ya tenemos el valor de la corriente. Ahora podemos hallar el valor de sus respectivos voltajes. El voltaje en Z1 va a ser voltaje en 1, voltaje en 1 va a ser igual a la corriente en 1, ¿qué está pasando en corriente 1? Por la impedancia 1, por Z1. Ya. Pero la corriente 1 es esta misma corriente que acá, que hemos hallado. Porque les he dicho que esta fuente que está soltando una corriente va a ser, como está en un circuito en serie, va a ser la misma corriente que está pasando por aquí y por aquí. Ya, entonces solamente reemplazamos datos esta vez. Ya, la corriente 1 es este valor por la impedancia 1. ¿Cuánto es la impedancia 1? Nos da 10 ángulo 0. Entonces la caída de tensión en B1 va a ser igual a 7.9 con un ángulo de menos 18.42 por 10. Esto en forma polar, ¿cuánto es? 79 con un ángulo de menos 18.42 grados. 79 con un ángulo de 18.42 grados. Esto es en voltios. Voy a colocar como respuesta. Listo, ya tenemos eso. Y lo mismo hacemos para la caída de tensión en Z2. Esta misma fórmula. B2 va a ser igual a la corriente 2 por la impedancia 2. Entonces la corriente 2, he dicho que es igual a la corriente 1 y igual a esta corriente. ¿Vean? Ya, entonces tenemos la corriente que va a ser esta. Multiplicado por su impedancia 2, que es este valor. 4.47 con ángulo de 63.4. Listo. Entonces, B2 me va a salir igual a la multiplicación. 7.9 con un ángulo de menos 18.42 multiplicado por 4.47 con un ángulo de 63.4. Igual, les voy a dar en forma cartesiana, pero nosotros queremos en forma polar. Nos sale 35.31 con un ángulo de 44.98. 35.31 con un ángulo de 44.98 grados. Y esto está en voltios. Rayos. Y listo, ya haríamos lo que nos pide el ejercicio. Ahora resolvemos el último ejercicio para concluir el día de hoy. Y nos dice hallar la impedancia y la admitancia equivalente, Z equivalente y equivalente en el circuito de dos ramas en paralelo. Ver figura, esta es la figura 6.46, lo he sacado del libro Edminister. No, y nos dice deducir la intensidad de corriente en cada circuito equivalente. Ya nos pide hallar la corriente en cada ramal. Ya. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar la impedancia. ¿Qué impedancia tiene este y qué impedancia tiene este? Ahorita está sencillito porque está en forma cartesiana. ¿No ve? Entonces todo esto en forma
en forma, como diría, en forma fasorial, se lo vería de esta manera. ¿Ya, chicos? Este Z1 representa a este circuito de acá, un circuito de inductancia y resistencia e inductancia. Y este circuito Z2 representa esta parte de acá, que tiene la resistencia y su capacitancia. ¿Ya? Entonces el valor de Z1 va a ser igual a 10 más J veces 20, ¿no ven? Y el valor de Z2 va a ser 15 menos J veces 15. Y ese valor está, a ese valor lo voy a colocar acá. No lo he anotado. Vamos rayos. Ya, entonces anotaremos. Dijimos que Z1 va a tener el valor de 10 J menos más J20. 10 más J20 sería 20i, ¿no ve? Esta es diferente notación que maneja el administrator, chicos. Este J20 es lo mismo que decir 20i, solamente cambia la notación. Ya, no es lo mismo. Nos colocamos con la notación con los que hemos practicado. Ya, entonces ahora tenemos Z2, que va a ser igual a 15 menos J veces 15. 15i. Ya, así es como saldría. Ya tenemos los valores de las impedancias. Ahora tenemos que hallar el valor de la impedancia equivalente. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto sería el valor de la impedancia equivalente? Para circuitos en paralelo se da una fórmula, ¿no? Cuando hemos hallado circuitos magnéticos, la Z equivalente, ZE, no me lo voy a poner, es igual a, cuando son solamente dos componentes, el producto por la, sobre la suma. Z1, lo voy a colocar en mayúscula, Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Ya les he dado esta forma, pero está bien anotarlo para que se recuerde. Ya, entonces lo copio y reemplazo datos. Z1 me sale este valor, lo voy a colocar entre paréntesis, por Z2, aquí entre paréntesis, más Z2. Ya. Z1 vale todo este valor. Estén sacando el Z equivalente, me dictan por favor. Z2. Va a estar aquí lo mismo y acá también lo mismo. Y lo voy a cambiar de color transparente. Listo. ¿Cuánto es la Z equivalente, chicos? Ya. Entonces el valor que sale, según lo que me han dictado, es 18.6. Valor typeado. 18.6. Sí. Con un ángulo de... ¿Cuánto era el ángulo? 7.3. Ah, ya está, 7.12. Y es lo que nos pide el ejercicio, mira. Que se han dado cuenta ya la impedancia y la admitancia equivalente. Ya vamos allá la impedancia equivalente. Ahora solo tenemos que hallar la admitancia equivalente. A ver. Esto es ohms. Ahora, ¿qué es igual a admitancia equivalente? Solamente es el inverso de la impedancia, la admitancia, si se recuerda. Y es igual a al inverso de la impedancia. Z. Bien. Esto ya ténganlo como fórmula. Lo voy a colocar con azulito. Ahora nuestro Y equivalente va a ser igual a 1 sobre Z equivalente. ¿Cuánto sale esto?
Nos sale 0.05 con un ángulo de menos 7.12 grados. Este sería el valor de la admitancia equivalente. ¿Qué más nos dice? Deducir la intensidad de corriente de cada circuito equivalente. Ya, entonces tenemos que deducir la corriente. Y también eso lo hacemos por la ley de Ohm. ¿Ve? Por la ley de Ohm tenemos, aquí creo que ya lo tenía, lo voy a copiar directamente esto, a esto voy a copiar. Para la impedancia 1 tenemos igual una corriente 1 y una impedancia 1. Voltaje es igual a I1 por Z1. Ahora, cuando es un circuito en paralelo, les dije que el voltaje es el mismo, solamente cambiaría la corriente. Entonces, al despejar la corriente I1, vamos a tener que vamos a tener un voltaje 1 sobre un Z1. ¿A ver? Y el voltaje 1, ¿cuánto sería su valor? Del grafiquito, 200 con un ángulo de 0. 200 con un ángulo 0 sobre Z1. ¿Dónde está Z1? Aquí está. 10 más 20i. Entonces nuestra corriente I1 nos sale, ya lo voy a hacer en la calculadora para no perder mucho tiempo, 200 sobre 10 más 20i. Entonces nuestra corriente 1 nos sale ese valor, pero lo quiero en polar. Nos sale 4 raíz de 5 con un ángulo de menos 63.43. Esto lo voy a colocar directamente, ahí, perdón, lo voy a colocar en valores normales. Es 8.94 con un ángulo de menos 63.43 grados. Ya tenemos la corriente, está en amperios. Aquí está, ahora están en amperios. Y este tenemos la corriente 1. Ahora de la misma manera hallamos la corriente 2. Está voltaje 2 por corriente 2. No, el voltaje 2 es igual a la corriente 2 por Z2, por la ley de Ohm. ¿No ve? Entonces de aquí despejamos la corriente 2. Y 2 va a ser igual a este voltaje 2 sobre el Z2. Ya, entonces el voltaje 2, como es un circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, les dije, va a ser esta. Y el Z2 va a ser diferente, es esta. Ya, entonces la corriente 2 nos sale 200 con un ángulo de 15 menos 15i. Shift 2 y esto. Y aquí tenemos 9.43 con un ángulo de 45.43 con un ángulo de 45 grados. Y estos son amperios. Listo, chicos, ya tenemos lo que nos pide. Ya nos pide hallar las corrientes. Es decir, la corriente en cada circuito equivalente. ¿Ya? Ahora también podemos hallar la corriente total, digamos, que está entregando esa fuente.
¿Cómo haríamos eso? A ver, es un plus que vamos a hacer. Entonces, la corriente total, igual por la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a una corriente total IT por un Z equivalente por la ley de Ohm. Entonces de aquí despejamos la corriente total. Y total igual a el voltaje de la fuente o la Z equivalente. La corriente total tiene que ser igual al voltaje, que es 200 con un ángulo 0, sobre la Z equivalente que hemos hallado al principio casi. ¿Dónde está la Z equivalente? Aquí está. No lo he pintado. Y es este valor. A rayos, creo que le he hecho algo mal. Solamente no lo he pintado. La Z equivalente, lo colocamos acá. Pintamos de blanco. Y hallamos la corriente total. ¿Cuánto saldría esto? Sería 200 por 18.6 con un ángulo de 7.12. Esto también lo quiero en polar. Tendríamos 10.75 con un ángulo de menos 7.12. Entonces 10.75, ¿dónde está el ángulo? Con un ángulo de 7.12, menos 7.12. Ya. Esto también amperios. Ya tenemos la corriente total. Ahora, la teoría nos dice, esta corriente total está ingresando de acá. Esta corriente total está ingresando de acá y se está dividiendo en esta parte, en este elemento y en este elemento. Entonces, esta I total va a ser igual a la suma de las corrientes que se están dispersando en estos elementos. A ver. Entonces, la teoría nos dice que I total, como puse acá, dice que I total va a ser igual a I1 más I2. I1 más I2. ¿A ver? Ahora verificaremos si sale eso. Entonces la I1 hemos hallado, que es esta. Más I2, que es esta. ¿Cuánto sale la I total? Tendría que salirnos la misma que hemos hallado. A ver, hacemos la suma. 8.94, ángulo de menos 63.43, más 9.43, con un ángulo de 45. Nos sale 10.63. Ah, no, tenemos que colocarlo en polar. Aquí está. 10.75 con ángulo de 7.09. Ha habido una variación en el ángulo. Ha sido por los decimales. Entonces tenemos aquí, el módulo nos sale casi el mismo, 10.75 con un ángulo de menos 7.09, 7.10 sería aquí. Menos 7.10, haciendo las simplificaciones. Como pueden ver, sale el mismo valor. Y la teoría se cumple.
Listo, chicos, nos vemos la siguiente clase. Espero que se haya entendido. Hasta luego.